Los vínculos actuales de la educación con la industria. Antes de que nuestra nación fuera independiente, la educación estuvo monopolizada por la Iglesia Católica. Los pocos afortunados de recibir una instrucción básica tenían un estatus económico importante o eran clérigo que debían seguir instruidos para continuar con el dominio del poder. Para la corona española era muy conveniente que los criollos e indígenas de la época no tuvieran progreso. De esta manera se mantuvieran el dominio sobre el territorio conquistado. La independencia permitió que ahora se tuvieran pensamientos de la educación universal dentro de la ciencia política del nuevo Estado. Los liberales y los conservadores compartían la idea de que la educación para todos y se debatían por implementar la forma de cómo se debía impartir, ya que los liberales pedían que ya no tuviera intervención la Iglesia. El Estado debía ser el que impartiera la educación con objetividad y libre de dogmatismos para generar libertad de pensamiento. Los conservadores pretendían que la educación estuviera basada en los principios morales y dogmáticos que hasta el momento habían servido para quienes fueron instruidos durante el Imperio Español. Es con ello cuando Benito Juárez, con decisión y objetividad, pone fin a esta discusión y establece que en la Constitución mexicana de 1857 la educación universal en nuestra nación sería impartida obligatoria por el Estado para todos los individuos de la nación y con una característica muy importante, que era laica. A simple vista, el laicismo se puede interpretar como la prohibición de que la Iglesia Católica interviniera en la educación de los mexicanos. Sin embargo, podemos ver que incluso en nuestros días existen escuelas religiosas impartiendo de manera privada la educación. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿se está violando este ordenamiento constitucional? Bueno, pues la respuesta aquí sería que no, ya que esto, en razón de que las características de laica en la educación es una premisa de que Lucas Alamán visionaba que las generaciones futuras, es decir, que la educación sirviera para un proceso en la nación. El modelo le funcionó mientras existió el equilibrio entre la política y la economía y a su vez desarrolló una avanzada política de seguridad social, salud, legislación laboral y puso en práctica un sistema de subsidios de corte popular al favorecer a los sectores más protegidos. Bueno, después de esto nos hablan que la educación debía de tener un objetivo, que no se trataba de estudiar y nada más obtener conocimientos, sino que otros no nada más pudiéramos obtener de ellos una conversación interesante, sino más bien de servir para adquirir conocimientos que se pudieran aplicar en diferentes ramas de la industria, la ciencia y el avance de la tecnología, permitiendo el desarrollo económico de la nación. De ahí Benito Juárez viene viendo como un peligro la implementación de los dogmatismos de la educación que tuvieran un proceso de la nación por falsas creencias. Y por ello la educación debía de ser un instrumento que aportara objetividad en el conocimiento y permite materializar ideas y pensamientos a través inclusive de la aplicación de métodos científicos que permitiera demostrar el mismo conocimiento. Debiendo de recordar que la Iglesia no permitió el desarrollo de la humanidad por un periodo de 3 siglos y que además dentro de esta época existieron grandes científicos y filósofos que hicieron muchísimos descubrimientos y que por creencias erróneas fueron amenazados de perder la vida por un órgano castigador de la época que era la Santa Inquisición. El ejemplo más claro de esto pues era Galileo Galilei, quien a través de sus estudios y observación presentó la teoría propuesta por Nicolás Copérnico, en la que señalaba que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol, y que por dicha aseveración la Santa Inquisición lo acusó de hereje y lo obligó a retractarse. Si quería conservar su vida, Galileo Galilei se retractó para salvar su vida y la Santa Inquisición solo y únicamente lo condenó a la cadena perpetua. Qué interesante. Bueno, de esta forma es cuando la era industrial estandariza todo. La ropa, los accesorios, los carros, todo salía en serie.
siendo esto todo un proceso, tomando en cuenta que la educación siempre ha existido. Es cuando estandariza también esto. Y comienza empaquetándola como aclarando que un niño tiene que nacer con sus padres, estar con ellos y después de un tiempo enviarlo al jardín. Después, a la escuela primaria, 6 años. Y de ahí puede echarse 30 años estudiando para que la institución lo enseñe lo que el niño quiere. Conocer es otra cosa, no lo que la institución le está permitiendo. Sin embargo, también esto lo empaquetan. Y así fabrican profesionales como médicos, ingenieros, enfermeras, abogados, no sé, etc. Por lo que se necesitaba que esta era de empleados profesionales no fueran solamente empleados cualquiera, sino que estuvieran profesionalizados, ya que no necesitaban ni industriales ni empresarios, esos ya los tenían. Es ahí cuando en la escuela no enseñan a ser empresario, sino a trabajar para obedecer a quien en la industria le permite tener ese poder. Un ejemplo lo vemos con los administradores de empresas. Ellos salen con un título como tal, administradores de empresas, no creadores de empresas. Esto nos da la pauta para ver que se están creando profesionistas en serie, generando con esto una crisis de desempleados. Pero claro, desempleados profesionistas. Ahí es cuando debemos agradecer a la Iglesia Católica, que hoy en día solo oficia misas y de vez en cuando uno que otro discurso político. Porque de lo contrario, grandes mentes como, no sé, Steve Jobs, Bill Gates, Martin Cooper, hubieran tenido que retractarse de sus conocimientos e inventos para salvar la vida, o hubieran muerto por aferrarse a sus invenciones, o en cualquier otro caso nosotros no hubiéramos estado pagando estuviéramos pagando ese precio al no gozar de los avances científicos. Y con ello, pues claro, no estaríamos grabando este video. Es ahí cuando en la década de los 90 ha significado la consolidación de un modelo productivo que dejó atrás la industria de sustituciones de importaciones, sino características que signo del proceso de industrialización de los países latinoamericanos. El actual incremento del intercambio comercial lleva a la globalización de la producción y a la consolidación de bloques comerciales, dando así una visión eficientista, ahora de moda, que pretende imponer la educación dirigida principalmente a la producción. Tiene también serias limitaciones. La educación va mucho más allá de la adquisición de habilidades, sino de un conocimiento en general. Porque si bien debemos de tomar en cuenta que la educación en realidad es la adquisición de una segunda naturaleza, de un ámbito mental, como decían los antiguos maestros, que impregna toda la conducta y todo el saber. Bueno, aquí vemos que la educación debe abandonar definitivamente el aislacionismo en el que nos hemos enquistado, renunciando a los privilegios anacrónicos e integrarse debidamente en la sociedad abierta. Posiblemente lograr que exista una mayor cooperación entre las esferas industriales y académicas representa superar diversos retos, de los cuales varían entre las regiones y los países en los que nos encontramos. Por ello, creo que es importante subrayar que la educación debe de ser y tiene que ser como objetivo principal el progreso de la sociedad a través de los avances científicos y de la participación de los estudiantes, después de adquirir los conocimientos básicos para la aplicación de un mundo laboral, ya sea innovando, participando o de cualquier forma que nosotros estemos apoyando la vida económica de nuestro país,
pero también estemos participando en impulsarnos como seres humanos, como profesionistas, pero no como profesionistas en serie, sino como profesionistas realmente enfocados en lograr un objetivo y conseguir un buen avance de lo que queremos para nuestro país, para nuestra vida. Eso es todo. Muchas gracias.